Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 388 de la Radio Agencia de Noticias Caliyuga, que ya no es más radio, sino que es emisora televisiva. Recordamos siempre que los programas los hacemos intercalados, una semana radial y otra semana televisivo. Bueno, y esta vez contamos con la presencia de nuestro entrañable colaborador, Juan Manuel Garayalde. Hemos postergado un día justamente para poder contar con su presencia, debido a que él está tremendamente atareado con todos estos problemas que hay hoy en día en la República Argentina, ¿no? Que estamos viviendo, yo diría, una situación semicatastrófica. Todavía no estamos como en la India y como en el Brasil, ¿no? Pero vamos acercándonos cada vez más. Hemos tenido en el día de ayer un incremento notorio de casos, 745 muertos hubo en el día de ayer. De paso quería decirles algo, mire, yo antes que me olvide, porque sé que ha circulado una versión, que la he leído por allí, o alguien me la comentó, de que yo estaba afectado por la pandemia y que estaba entubado. No sé si vos lo escuchaste eso, Juan Manuel, de que yo estaba entubado por haberme dado la vacuna china, ¿no? Como se comentó, que yo me di una dosis de la vacuna china, como se la dio Beatriz Arlo, como se la dieron... Bueno, Mauro Viale se la dio y se murió al día siguiente, pero yo hace casi un mes que me la he dado y estoy lo más bien. Pero hay algunos que dicen otras cosas, ¿no? De que esta vacuna, ¿qué tiene? Tú hoy me estabas comentando algo que yo me agarraba el estómago de la risa, ¿no? Que se ponen el imán ahí en la vacuna. A ver, ¿cómo sí, es eso? A ver. Al parecer, sí. La vacuna sí. produce, o sea, tiene como una especie de forma de ser detectado quién se vacunó y quién no. O que pudiera tener algún tipo de metales pesados, ¿no? Entonces, sea una razón o sea la otra, ¿cómo uno puede saberlo? Bueno, supuestamente donde uno se puso la vacuna, puede atraer se pone el imán, ¿no? sustancias, cosas que tengan imán. Claro, o sea, uno se pone la vacuna, que sería para controlarnos, ¿no? Y le queda colgado. Porque, claro, como somos una humanidad díscola, que no quiere hacer lo que dicen los medios masivos de difusión, ¿no? Entonces parece que hay que ponerles un microchip a través de la vacuna. Vos sabés que apenas me dijiste eso, yo fui corriendo a la heladera a ponerme un imán, ¿no? Y nada, ¿no? Evidentemente me pusieron una vacuna berreta a mí, ¿no? Como se es más, uno de los videos se muestra una señora que está con esos imanes que uno pega en las heladeras. Ese fui a buscar yo, ese fui a buscar yo, porque es el único que tengo a mano. Y se lo puso ahí y se le quedó. Se ponía y se le caía, entonces agarraba otro y medio como que medio inclinado se lo ponía para mostrar que efectivamente se le quedaba pegado. Bueno, muy gracioso. Yo quiero resumir esto. Evidentemente es el producto de la pandemia. La pandemia estupidiza a la gente, genera versiones totalmente ridículas, ¿no? Pero este es el producto de la crisis del mundo moderno. El mundo moderno ha gestado estos virus incontrolables debido a la provocación que ha realizado en el medio ambiente, a la destrucción del medio ambiente. Yo uso la palabra provocación porque la usaba, me acuerdo, el filósofo Heidegger, ahí me quedó grabada, ¿no? Él contrastaba la relación que existe respecto a la naturaleza entre el mundo antiguo, clásico, y el mundo moderno, o sea, una actitud de producción y otra de provocación, de destrucción, porque Heidegger en los últimos tiempos tuvo una etapa positiva, ecológica, muy interesante, ¿no? Que es lo único que rescato de Heidegger, porque la parte existencialista no la trago de ninguna manera. Cuando demos la charla sobre cabalgar el tigre, me voy a dedicar a criticar, a mostrar la crítica que Evo le hacía de Heidegger, de ese existencialismo totalmente nefasto. Pero lo que estaba muy bien era eso, ¿no? De la provocación, porque fíjense ustedes que, por ejemplo, el ébola, ¿cómo surgió? El ébola surgió a partir de la destrucción que se ha hecho de la superficie pesquera, ¿no? A través de la pesca con barrido, que a los africanos les produjo una pérdida absoluta, total, de su elemento esencial de alimentación, que era la pesca.
no pudieron pescar más porque estos barcos así que barrían toda la superficie, ¿cómo se llama? La plataforma marítima, ¿no? El subsuelo marítimo, ¿no? O sea, barrían todo y entonces los pobres africanos no podían pescar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Se empezaron a comer monos, porque no tenían elementos, y ahí se contagiaron del ébola. Ahí se contagiaron del ébola. Bueno, yo con respecto al tema de los chinos, ¿no? Que hablan mucho del laboratorio, que se escapó de un laboratorio, que para mí es una cuestión irrelevante, ¿no? Porque lo esencial es que en China, ya desde la época de Mao Zedong, como querían a toda costa pegar el gran salto y convertirse en una nación tecnológica, y por lo tanto efectuaron una serie de destrucciones masivas del medio ambiente, muertes así ilimitadas de personas, porque ese gran salto hacia adelante de Mao Zedong significó la muerte, pero de inanición de muchísimos chinos, millones de chinos murieron. Bueno, eso debe haber producido también, para crear la acumulación primitiva capitalista, porque el comunismo chino, lo mismo que el ruso, es un intento de crear un capitalismo de Estado. Bueno, deben haber producido también esta irrupción del hombre en la naturaleza salvaje y por lo tanto la penetración de virus nuevos. Lo que pasa es que como los africanos lógicamente no viajan mucho, entonces el ébola quedó ahí recluido en el África, ébola, con B larga, no con B corta, para no confundir. En cambio los productos chinos viajan por el mundo, junto con los chinos que también viajan. Entonces esos difundieron la enfermedad, eso fue lo que pasó. O sea, no busquemos vueltas extrañas, porque acá lo que se quiere es defender el mundo moderno. Entonces, como no se acepta el problema de la provocación del medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, hay que inventar todas estas teorías conspirativas, que como lo hemos dicho hasta el cansancio, porque tenemos que hablar con paredes, ¿no? Porque estos imbéciles siguen repitiendo exactamente lo mismo de hace tiempo, a pesar de que nosotros les hemos puesto bien en claro, de manera contundente, todos los errores que cometen. El mismo error que cometieron con respecto a los atentados famosos, ¿no? Que decían que eran el mismo sistema al que se los producía. Entonces, obviamente, el mundo moderno es omnipotente, no hay nadie que le pueda producir daños. De la misma manera acá también, son omnipotentes, es imposible que haya algo que se les haya escapado de las manos, sino que al revés, están pergeñando una gran estratagema para controlarnos a todos, imbéciles. La humanidad, una humanidad más controlada y más esclava que esta es imposible encontrar en toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad es imposible encontrar un hombre tan esclavo como este. Un hombre que vive exclusivamente movilizado y motorizado por los medios masivos de difusión. Y querías decir algo, ¿sí? Sí, que con eso también avanzamos en que toda esta corriente conspirativa acerca del virus lleva a que el pensamiento de derecha, que es el que lo está haciendo, porque acá no estamos hablando de la izquierda. La izquierda no, sobre estos temas casi no se expide. Es la derecha lo que lo está haciendo, pero esta derecha termina adhiriendo a postulados libertarios, neoliberales, que hablan de que no quieren este Estado pasivo. A mí me resulta, yo lo dije en el programa anterior, me resulta asombroso ver una derecha que fue siempre autoritaria, de golpe que se convierte en libertaria. ¿En qué quedamos? O sea, nosotros queremos un Estado que sea autoridad, que imponga la cuarentena, que imponga la ley, que haga cumplir las estrictas medidas sanitarias. No creemos en la utopía liberal de que el mundo anda magníficamente bien y que si algo anda mal es porque interviene el Estado. Que hay una especie de armonía preestablecida. La misma tesis de que si dejamos al mercado actuar libremente, obtenemos el bienestar absoluto de la humanidad, el mundo va a progresar hasta el infinito de esta manera, la tenemos con la cuestión de la pandemia. No hagamos, no tomemos ninguna medida sanitaria, dejemos que el virus circule libremente porque solo se va a ir. Hay un Dios bueno que vela por nosotros. Esta es la utopía imbécil de esta gente, lamentablemente. Es así. Desde el año 1983,
culturalmente la Argentina sí, le han dicho sí, que la autoridad está mal, sí. que el ejercicio de la autoridad está mal. Exactamente. Llegó hasta la pedagogía infantil, Ah, sí, donde sí, hay que por dejar la supuesto. libertad a Sí, los sí. chicos y todo. O sea, el concepto de autoridad fue cuestionado, Cuestionado y lo que totalmente. hacen la derecha actual Sí. es unirse al furor en bola de Exacto. todos los que cuestionan la autoridad, y nada menos que del Estado. Exactamente, y le he entregado a la izquierda la bandera ecológica. Resulta ser que los gobiernos de izquierda son los que hoy en día están bregando mejor por el tema de la sanidad, porque acá tenemos un gobierno de izquierda en la República Argentina, o de centro izquierda. Sin embargo, tiene más sentido común que esta derecha de Macri, que entre paréntesis, ¿no? Ya que hablamos de Macri, me resultó realmente repugnante que este tipo se haya ido a vacunar a Miami. ¿Eh? Un líder político tiene que ponerse a la cabeza de su pueblo y asumir la misma responsabilidad de los demás, o sea, no tener privilegios, o sea, que está criticando tanto a los de la vacuna VIP y él se va a Miami a vacunar. Pues, bueno, en fin, sería demasiado largo, es una clase política nefasta totalmente, Este ni fenómeno vale la que pena vivió, perder el tiempo, sí. sí, este fenómeno que vivió Sí, la Argentina, sí, que creyó que esta derecha neoliberal iba a ser sí, la revolución sí, antiprogresista, sí. que nos defraudó obviamente a todos. Bueno, No, nosotros qué ya sabíamos lo que era progresistas. Macri, ¿no? Sí, Pero exacto, lo mismo pasó a Chile. exacto. Ahora está perdiendo Piñera, que era la esperanza de una Exactamente. derecha nostálgica, Sí, 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 pinochetista, sí. y llegó este tipo que ahora perdió las elecciones, nada más que con la izquierda, o sea, que es Yo de todos peor que modos, la de Fernández y compañía. claro, si me disculpas, lo de Chile lo asocio con lo de España, porque en España había un gobierno de izquierda y ganó la derecha, y acá hay un gobierno de derecha y ganó la izquierda. Yo creo que en última instancia el tema de la pandemia desgasta a los gobiernos, a cualquier gobierno que haya, porque indudablemente el hecho de poner medidas sanitarias antipáticas hace que mucha gente termine rechazando esas medidas y escuche así los cantos de sirena de aquellos que dicen que hay que abrir todo. Que fue lo que pasó en España con esta tipa Suso, ¿no? Que es un elemento totalmente impresentable, pero que ganó las elecciones simplemente por haber dicho que había que abrir los bares, habría que hacer funcionar la economía y bla, bla. Bueno, acá ha pasado lo mismo, o sea, la izquierda también, o sea, que ha sido oposición ha cuestionado la política sanitaria de Pineda, y bueno, es así el tema. Así que yo creo que ni vale la pena prestar atención a esos detalles. Pero hay un detalle de la derecha que yo quiero resaltar aquí. Esta derecha que tenemos, que además no es solamente libertaria, sino que es sionista, que eso es lo principal, lo más grave del caso, ¿no? Lo más grave del caso es ver cómo estos exponentes de la derecha están hoy en día exaltando el accionar del Estado de Israel en esta guerra que se está desarrollando, yo no diría en contra de Hamas, en contra del pueblo palestino. Hamas es una vanguardia del pueblo palestino. Esto es un tema para mí gravísimo, porque fíjense ustedes que Israel, yo quiero ir al tema siguiente, lo quiero dividir en dos partes. O sea, Israel no ha tenido todos estos movimientos antivacunas, estos conspirativos que tú mencionaste, del imán, de todas estas boludeces que se están diciendo, ¿no? Vacunó a su población, sin ningún problema, ahí no hay cuestiones de imán, y logró detener el desarrollo del virus. Pero no ha hecho lo mismo con los palestinos a eso no los vacunaron. La ciudad de Gaza es una ciudad que ha padecido horrores con el coronavirus, no han tenido vacunas, salvo alguna intervención muy limitada de la Cruz Roja Internacional. Pero Israel no se ha ocupado para nada de su población palestina, de la que tiene en su propio territorio. Ellos aprovechan siempre las grandes crisis para avanzar políticamente, ¿no? En este caso, esta crisis le vino fenómeno porque mientras el mundo está distraído con la pandemia, ellos avanzan territorialmente. Lo hicieron en la famosa guerra de Malvinas. Cuando acá teníamos la guerra de Malvinas, el mundo estaba entretenido con la guerra de Malvinas, invadieron el Líbano, ¿no? Bueno, ahora acá, como el mundo está en estos momentos contando los muertos y los contagiados que hay diariamente,
empezaron a invadir Jerusalén. Esto es importante porque hay una invasión explícita de Jerusalén. Todo este conflicto que surge porque el Estado judío, yo no quiero usar la palabra, me corrijo, no quiero usar la palabra judío, porque yo quiero demostrar en este programa que el sionismo no es un movimiento judío, sino que es un movimiento occidental que usa el problema judío, como una excusa. Pero el judío verdadero está en contra de Israel. El judío verdadero no es sionista. Eso hay que decirlo de una vez por todas. Yo quiero explicarlo. Bueno, pero fíjense que ellos aprovechan la situación de la pandemia para avanzar. O sea, hubo una disposición de la Suprema Corte de Israel por la cual los barrios palestinos de Jerusalén tenían que ser desalojados y ocupados por colonos judíos. Bueno, eso produjo tremendas movilizaciones. Segundo, era el Ramadán y le silenciaron todos los micrófonos, no lo podían celebrar. Manifestaciones, ataques, evidentemente una provocación total y que obviamente suscitó la respuesta correspondiente de Hamas. Así tiene que ser, porque evidentemente no pueden actuar con absoluta impunidad como hacen habitualmente. Pero yo quiero acá explicar, quiero aprovechar esta circunstancia. Primero decir que Israel es un Estado asesino, genocida, que se dedica a exterminar el pueblo judío, el pueblo palestino, y que el tema del judaísmo es una excusa. Y yo tengo pruebas acá para demostrarlo, porque yo, a diferencia de todos los charlatanes que hay, yo me dedico a leer. Y tengo en mis manos la obra del principal autor del sionismo, el fundador del sionismo, Teodoro Herz, las páginas, editado acá en la República Argentina. Y yo tengo pasajes de él que son realmente impresionantes en lo que dice. Si me permites, Garazalde, no sé si quieres agregar algo o sigo con esto. ¿Sigo? Bueno, listo, adelante. Teodoro Herz, si bien era de origen judío, él era un adherente al movimiento romántico alemán, al nacionalismo que emana del romanticismo germánico. Él no era de religión judía, o sea, para él la religión era nada más que un elemento accesorio que servía en todo caso para fortalecer el nacionalismo. Hay una famosa frase de un dirigente sionista que para mí los pinta perfectamente. Dice: Dios no existe, pero nos ha prometido un territorio. Fíjense ustedes, o sea, ellos no creen en Dios, pero la religión les sirve como elemento congregante y motor de su propio movimiento. El sionismo surge a fines del siglo XIX y es una minoría dentro del pueblo judío. El pueblo judío había tres sectores en el pueblo judío. Después de que se abrieron los guetos y los judíos pudieron salir del estado de apartheid en el cual se encontraban en distintas ciudades, esto tras la Revolución Francesa, que significó la eliminación de los guetos, hubo tres corrientes en el judaísmo. O sea, una fue la corriente que dijo, bueno, nos tenemos que integrar a la sociedad. Total, podemos seguir siendo judíos, pero sigamos viviendo acá, integrémonos. Esto fue distinto de acuerdo a los gobiernos. Hubo gobiernos que los aceptaron y otros que los aceptaron menos. Después estaba la corriente contraria, el judaísmo religioso. El judaísmo religioso sostenía que sí, que había que constituir un Estado, pero eso lo tenía que traer el Mesías. Tenía que aparecer un Mesías que constituyera el Estado de Israel, porque la idea del judaísmo religioso era que la diáspora era la consecuencia de que el judío se había apartado de Dios, y como castigo Dios lo había expulsado de su territorio, lo había disuelto como Estado, ¿no? Entonces, hasta que el judío, dice el judaísmo religioso, no retorne verdaderamente a Dios, va a ser imposible constituir un Estado. Por eso antisionista totalmente, y eso lo vemos en los grupos judíos que se llaman ultraortodoxos, pero que en realidad son verdaderos judíos. Para mí esos son los verdaderos judíos. Hay un pasaje interesante, cuando Herz lo va a ver al Papa, lo va a ver al Papa, sí. Es interesante, ya que menciona al Papa,
al Papa le dice, cuando el Papa le dice, pero ustedes quieren ir a Palestina, pero mire que Jerusalén para nosotros los cristianos es una ciudad esencial. Y Herz le dice, no se haga problema, nosotros Jerusalén no la vamos a ocupar. Fíjense, los sionistas actuales ocupan Jerusalén, ¿no? Se apartan de Herz. El argumento era que no somos un movimiento religioso. Cuando lo va a ver al rey de Italia, a Víctor Manuel III, Víctor Manuel le dice, pero ¿cómo? Dice, ¿no tiene que haber un Mesías para que ustedes constituyan un Estado? Y Herz le dice, no, dice, tengo la frase textual, ¿no? Que le dice, no, para nada. Dice, nosotros no, dice, eso es una idea de los círculos religiosos. Dice, para nosotros no hay Mesías. En los círculos académicos judíos no hay Mesías. El Mesías no existe. El principio del Estado de Israel es un principio puramente secular, no religioso. Pero lo más interesante de todos, es lo que Herz le dice a los antisemitas de su tiempo. Porque él tiene contactos con los movimientos antisemitas de su tiempo. El antecedente de Hitler, porque Herz es anterior a Hitler. Los antisemitas de su tiempo perseguían a los judíos. Y él les dice, ustedes hacen muy bien en perseguirnos, porque el problema nuestro es que al salir del gueto, evidentemente nosotros, por haber vivido por 1000 años segregados, cultivamos costumbres antisociales. ¿Y qué va a suceder? En 2 generaciones nos vamos a terminar adaptando. Pero si ustedes nos persiguen, esa adaptación no va a existir. Así que el antisemitismo es necesario. Y esto lo recuerda Nietzsche, porque Nietzsche fue antijudío. Pero a diferencia de Hitler, Nietzsche decía que no había que perseguir a los judíos. Porque si perseguimos a los judíos, hacemos justamente lo que Herz quiere. Creamos por reacción un sentimiento nacional. Nietzsche decía, el judío nunca pudo constituir un Estado. Entonces la mejor manera es ignorarlo, porque no va a poder constituir. Ahora, pero si lo perseguimos, le creamos un sentimiento nacionalista. Y es la misma idea que tenía Herz. Ahora, pero Herz tenía otro concepto que para mí es fundamental para entender el Estado de Israel. Cuando lo va a ver al gran duque de Baden, que era en la época del Kaiser alemán, que era el ministro de Relaciones Exteriores, él dice, nosotros queremos retornar, dice, a nuestra patria histórica, pero lo pensamos hacer, fíjense el concepto como exponentes de la cultura occidental, no como exponentes de la cultura judía, como exponentes de la cultura. Ahora, ¿qué entiende Herz por cultura occidental? Desde ya, no Grecia, Roma y el cristianismo, entiende la modernidad, el movimiento romántico al cual él adhería. Dice, queremos llevar la limpieza, el orden y las esclarecidas costumbres del occidente a aquel rincón del oriente que actualmente está infestado y abandonado. Deberemos hacerlo para poder vivir allí, y esta necesidad educará a nuestro pueblo en cuanto sea preciso. O sea, el judaísmo es en última instancia una excusa para crear una cuña, un Estado artificial en el Medio Oriente, para evitar la constitución del califato, la reconstitución del califato. Ahora, esto se lo dice al Kaiser alemán. El Kaiser alemán no le hace caso, pero los que le van a hacer caso con el tiempo va a ser el imperialismo británico, que va a ser y luego Estados Unidos, que van a ser los encargados de constituir el Estado de Israel. Y llega a decir algo más todavía, porque mire, sin terminar lo de Herz, no me quiero extender demasiado. Él le dice, ¿y sabe en qué nos conviene también constituir un Estado en Palestina? Dice, porque de esa manera lo que vamos a lograr es que muchos judíos extremistas, socialistas, de extrema izquierda, van a salir de Europa y se van a ir a Israel. Entonces Europa se va a liberar de todos estos extremistas. Porque fíjense, no es casual de que el judaísmo produjo una gran cantidad de extremistas de izquierda. Marx era judío, Rosa Luxemburgo era judía, en fin, Trotsky era judío, repleto. Dice, si queremos el Estado de Israel, le sacamos a ustedes todos estos extremistas. O sea, él pensaba en función de un hombre de Occidente, no en función de un judío. Eso es lo principal, lo esencial. Ahora, ¿qué fue lo que
de alguna manera motorizó este Estado de Israel, que en realidad, insisto, es un Estado farsa, no es el verdadero Estado judío, es un Estado farsa. El mito del Holocausto es el mito fundacional del Estado de Israel. Más allá de si murieron o no 6 millones de judíos, que no es un tema que a mí me interesa, yo personalmente creo que no murieron 6 millones de judíos, y lo digo con todas las letras, pienso que murieron muchos menos, pero de todos modos es cierto que el nazismo persiguió a los judíos, es cierto que hubo campos de concentración, es cierto que el judío fue usado como fuerza de trabajo, como trabajador esclavo, eso no lo vamos a negar de ninguna manera, pero el Holocausto ha servido para que el Estado de Israel se justificara. Porque, como decía, el sionismo nunca habría podido prosperar si no hubiera existido el tema del Holocausto. Ahora, fíjense que acá interviene nuestro país, y yo quiero citar un detalle importante, ¿no? Porque yo creo que debo ser el único que lo dice actualmente, ¿no? Porque no ha habido investigaciones serias. Esto seguramente me va a costar varias persecuciones, pero no importa, lo voy a decir. Acá existe, en la República Argentina estuvo viviendo por muchos años un señor que fue un funcionario importante del nazismo, que fue Adolfo Eichmann, que vivía con un seudónimo, Clement, en la localidad de Caseros, en la provincia de Buenos Aires, no lejos de acá. Pero el señor Clement fue raptado acá en la República Argentina, Eichmann, ¿no? Y fue sacado de la Argentina, llevado a Israel, y se armó un juicio monumental, internacional, en el cual participaron como periodistas muchas personas, entre ellas la famosa filósofa Hannah Arendt, discípula de Heidegger, algunos dicen amante también, que escribió un libro sensacional, que yo lo recomiendo, se llama Eichmann en Jerusalén. Un libro que fue mal interpretado, porque las personas que lo leen habitualmente se fijan en la primera parte solamente, que es el tema de la banalidad del mal, ¿no? Porque a Hannah Arendt le impactó el hecho de que Eichmann fuera una persona muy tranquila, nadie se podía imaginar al ver a ese tipo ahí sentado que hubiera sido responsable de la matanza de 6 millones de judíos. O sea, era imposible pensarlo porque parecía, viste, un empleado público. De ahí la famosa teoría de la banalidad del mal, que entre paréntesis, que tenemos actualmente, que quiere ser procurador y que parece que no lo va a hacer, Rafecas, escribió un prólogo a esa obra, todo enardecido, hablando de esta cuestión totalmente irrelevante. No, lo principal de Hannah Arendt, que investigó la figura de Heidegger, en su estancia en Alemania e hizo descubrimientos sensacionales. O sea, lo primero que descubrió que Heidegger era sionista, eso es lo primero y principal. Dice, Eichmann. Eichmann era sionista. Eichmann estuvo presente en el funeral de Herz, fue uno de los pocos que, en homenaje, porque él decía, Eichmann decía, que el sionismo daba la mejor solución para el problema judío. Él fue uno de los propulsores para que los judíos se fueran a vivir a Madagascar. El famoso intento de Madagascar que falló totalmente. Bueno, la cuestión que Eichmann brindó un servicio descomunal, ¿no? al Estado de Israel con este proceso en donde reconoció toda su responsabilidad y después fue ahorcado. Pero hay algunos detalles que resultan sumamente llamativos, ¿no? Fíjense ustedes, él fue secuestrado acá en la República Argentina y el Mossad explica cómo lo secuestró. Dice, lo secuestramos, sabíamos dónde estaba, porque hay toda una historia de que una novia con el hijo, bla, bla. Sabíamos dónde estaba, dónde vivía, quién era, todo demás. Y entonces dice, pero dice, ¿cómo lo íbamos a sacar? Dice, aprovechamos en el año 1960, que se cumplían los 150 años de la independencia del 25 de mayo en la República Argentina. Entonces mandamos una superdelegación y en esa superdelegación había agentes del Mossad que se encargaron de secuestrarlo a Eichmann. Lo secuestraron por la calle. Y luego, ¿cómo lo sacaron del país? Ahí viene el detalle interesante. Porque fíjense que ellos dicen que lo sacaron, lo drogaron
y lo sacaron del aeropuerto, y cuando la policía aeronáutica preguntó, y dice, no, dice, está borracho, qué es eso, y lo dejaron pasar. Ahora, yo he averiguado, primero y principal, se hizo en la República Argentina una investigación al respecto, porque es muy raro que la policía aeronáutica del país deje pasar a una persona drogada, borracha, ¿no? Que no le pida documentación, que no averigüe un poco. Es una cosa extraña todo esto. O sea que llama poderosamente la atención. Y claro, en esa época gobernaba un presidente acaramelado, un tal Arturo Frondizi, ¿no? Que era también un hombre de izquierda que venía o sea, como toda nuestra clase política mercantil, él tendría que haber hecho un reclamo serio. Primero porque lo secuestraron pasando por encima de la justicia argentina. Y segundo, esto que dicen, que fue sacado ilegalmente de esta forma. Deja malparada a nuestra policía aeronáutica, porque quiere decir que no estaban en condiciones de controlar la salida del país de una persona. Se resolvió con dinero, después Israel prometió inversiones, hubo un reclamo así puramente formal en la ONU. Yo me acuerdo todavía que había un dirigente nacionalista en esa época, porque hubo sectores nacionalistas que apoyaron a Frondizi, que nos representaba en la ONU, y que hizo un reclamo formal, o sea, ridículo eso totalmente. Acá se violó la soberanía argentina, y se tendría que haber dado explicaciones de cómo fue que lo sacaron del país de esa manera. Yo personalmente tengo mi teoría. Yo creo que no lo sacaron por la fuerza o drogado del país. Yo creo que Eichmann colaboró con toda esta puesta en escena, porque era lo que necesitaba el Estado de Israel para poder motorizarse como Estado y poder alimentar el mito del Holocausto. No sé si lo colgaron realmente, como dijeron. Hasta yo tengo mis dudas de que a lo mejor lo dejaron vivo por allí por un tiempo y le cambiaron la identidad. No estoy dispuesto a pensar lo contrario, es una suposición que tengo. Pero lo que no se ha investigado nunca es cómo lo sacaron de la República Argentina. Ese invento de que lo sacaron borracho, drogado, pasando por el aeropuerto, es una cosa que me resulta a mí totalmente fuera de lugar, y aparte un desprestigio muy grande, si es cierto, para la seguridad aeronáutica de la Argentina. ¿Cómo se puede sacar a una persona borracha sin que nos enteremos de su identidad? No sé si quieres agregar algo, sí, a esto. No, sí que es un tremendo, si además, si es como lo dicen, que lo sacaron con un avión diplomático, es algo es aberrante desde el eso. punto de vista de relaciones exteriores. Es un hecho aberrante eso. O sea, que quiere decir que aprovechar... Pero además, ¿cómo se puede justificar una cosa así? Que aprovechen una gesta patriótica del país, una celebración patriótica para secuestrar a una persona, lo usan como excusa y todavía estén exaltando este hecho, ¿no? Es algo que a mí me subleva totalmente. O sea, ¿Qué pasó? Sí. Quería agregar un poco a lo que usted dijo acerca de un poco la historia del sionismo, que como usted bien dice, es una creación de Occidente. Un librito de Michael Comay, editado por grupos, diríamos, editado en Israel, que se llama El sionismo e Israel. Es una colección que son de temas judíos, muy interesante, y hay un poco de historia, ¿no? Pero lo que a mí más me interesó es la parte donde pregunta si el Estado de Israel es un Estado teocrático o un Estado laico. Y bueno, obviamente afirma que es un Estado laico. Tiene las mismas libertades que tenían bajo el Imperio Otomano o bajo en su momento los ingleses. Dice que no hay diferenciación entre los sistemas políticos que hubo en el tratamiento de la cuestión religiosa. Eso lo dicen ellos mismos. Pero la parte más interesante es que se hace la pregunta, ¿y por qué sigue existiendo, eso es lo interesante, esto es del 70, ¿por qué sigue existiendo el movimiento sionista si ya se logró la creación del Estado de Israel? ¿No tendería a desaparecer el movimiento sionista? Entonces, dice algo muy interesante. Desde el establecimiento de Israel, los sentimientos sionistas se han expandido en el mundo judío en lugar de disminuir, como muchos lo habían predicho.
ante cada crisis se produjo una oleada de solidaridad para con Israel. Los ingresos por donaciones, la venta de bonos del gobierno de Israel han alcanzado niveles con los que ni siquiera se soñó. El credo sionista fundamental de que los judíos son un pueblo y no simplemente los miembros de una comunidad religiosa goza de aceptación general. O sea, son un pueblo, no una religión. Así se define el movimiento sionista. Claro, no, la religión es usada como... me hace recordar al pensador francés Maurras, que decía que el catolicismo era útil y necesario para consolidar la unidad de España, pero él era ateo, él era positivista. Bueno, el sionismo es exactamente igual, es un nacionalismo maurrasiano, pero con el tema judío. Pero yo no me quiero evadir de lo que está pasando actualmente, porque, bueno, resulta ser que Israel creía que la tenía muy fácil con Hamas debido a que el coronavirus los habría aplastado a todos y era el momento adecuado para terminar con ellos. Pero sin embargo hay una reacción muy importante de Hamas, porque han logrado perforar esta famosa defensa antiaérea que tienen, la cúpula de hierro, algo así se llama, ¿no? Entonces, Sí. bueno, la cúpula de hierro que le proporcionó Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos le proporciona la cúpula de hierro a Israel, pero no se la proporciona a Hamas o a los palestinos, ¿no? Esa es la justicia norteamericana. Estados Unidos es el principal sostenedor del Estado de Israel, eso queda claro, como lo fue en su momento Gran Bretaña, cuando le cede ese territorio expropiado del califato islámico, ¿no? El Imperio Otomano fue disuelto en 1924 y en 1948 le entregan al sionismo el Estado de Israel, que aclaremos, en ese territorio convivían judíos y palestinos pacíficamente, porque el sionismo, otro detalle importante, los judíos sionistas son principalmente askenazis, no son judíos reales. Hay una diferencia en el judaísmo entre el askenazi y el sefaradita, que a veces no se tiene en cuenta. El askenazi no es el judío semita, el askenazi es caucásico, porque son los descendientes del imperio Khazar, que era un imperio caucásico que estaba en el medio entre los turcos otomanos y los rusos cristianos ortodoxos, y entonces buscando una manera de obtener una identidad propia, se hicieron judíos, ¿no? Se convirtieron al judaísmo. Y luego este imperio fue disuelto y todos los judíos que había allí se diseminaron por Europa, pero son caucásicos, por eso son rubios, ojos celestes, en fin, tienen rasgos distintos de los semitas, que son los verdaderos judíos, los sefaradíes. Los sefaradíes son morenos, ellos convivían pacíficamente ahí en Palestina con los árabes, nunca tuvieron conflicto. Tuvo que aparecer el sionismo para que el conflicto entre judíos y musulmanes existiera. En España, cuando estuvo la ocupación musulmana, los musulmanes y los judíos convivían pacíficamente, ¿no? Nunca tuvieron conflicto. Es el sionismo el que trajo el conflicto. Bueno, yo lo que quiero decir que esta vez les ha salido mal el tema de los misiles, porque los misiles han impactado enormemente en Israel. Los israelitas, entre otras cosas, ellos tienen dos mensajes, el sionismo tiene dos mensajes. Uno es el mensaje para, digamos así, la opinión pública mundial que está en contra del terrorismo, entonces todo este periodismo imbécil que tenemos acá, esta porquería que hay, que están todos con Israel en contra de Hamas, porque Hamas es terrorista, dicen, ¿no? Claro, no sería terrorista Israel cuando masacra a palestinos, cuando tortura, porque la tortura está legalizada en Israel, se puede torturar un poco para que confiese. No, ese no sería un Estado terrorista. En cambio, los terroristas serían los de Hamas que se defienden. Fíjense, es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido 3 presidentes que han invadido 9 países musulmanes y han matado como 2 millones de musulmanes en esas invasiones. Y eso no serían terroristas, serían, claro, serían muertes democráticas, ¿no? No sé, habría que llamarlos así. Daños colaterales, se llaman daños colaterales las muertes de civiles, pero por otro lado se contradicen porque dicen que sus ataques son milimétricos. Destruyeron hoy, eso está en el New York Times,
el centro de testeo, o sea, una de las pocas defensas que tiene Gaza respecto al coronavirus, fue destruido por la aviación israelí. Entonces, ¿dónde están esos bombardeos quirúrgicos de precisión milimétrica? Que entre paréntesis el señor Biden, que es otro nefasto personaje, le acaba de vender, le acaba de aprobar la venta de armas de precisión milimétrica por 750 millones de dólares, cuando en estos momentos tendría que cortar todas las ventas de armas si está buscando la paz. Bueno, y mientras tanto, dentro de Israel hay persecuciones, como se muestra acá en este video, hay persecuciones y linchamientos de palestinos. De palestinos, porque ahora esto está tomando pie también entre la población palestina e israelí, porque hay muchos palestinos que se quedaron y que tomaron la ciudadanía israelí, que representan el 30% de la población. Son perseguidos y masacrados, como se ven en estos videos. Turbas de fanáticos sionistas, religiosos, porque acá sí la religión al servicio de este movimiento nefasto, se han dedicado a perseguir y matar palestinos. O sea, esto es una cosa inaudita, entonces de eso no hay ninguna denuncia. Bueno, nosotros sí lo denunciamos y lo decimos. O sea, queremos mostrar que en estos momentos jamás ha logrado éxitos militares, y ha logrado atacar centros neurálgicos de Israel, y al mismo tiempo que los israelitas están masacrando hoy en día palestinos dentro de su propio territorio. O sea, esto es un fenómeno que, digamos así, es un capítulo abierto todavía, no sabemos en qué va a terminar. Sí, los otros días leía que, eso lo comenté en el foro nuestro, sí, que un artículo de Infobae hace un análisis sobre quiénes son los que en este momento están generando la violencia, más allá de los estados, ¿no? Sí, sí. Y dicen que es mucha juventud, tanto del lado sionista como del lado palestino. O sea, son jóvenes que realmente están muy disgustados por la situación, desde de un lado y del otro. Pero son los jóvenes los que están llevando adelante todo este conflicto, y realmente al parecer no tienen miedo de ninguno de los dos bandos. Exacto. Bueno, yo creo que hemos tratado bastante los dos temas, el coronavirus y la cuestión de Israel, así que nos vamos a mantener expectantes con respecto a lo que suceda, que sabemos que hay novedades minuto a minuto. Seguramente ahora dentro de poco va a salir la nueva lista de muertos y contagiados en la Argentina, eso ya estoy temblando de lo que vamos a escuchar. No sé si me dijeron mal, pero parece ser que una provincia nuestra volvió a fase 1. No sé si fue Neuquén o algo así, escuché. Mira, yo soy del Bolsón, yo soy de la localidad del Bolsón, y resulta que el Bolsón tiene la terapia intensiva saturada al 100%. Así que si alguien tiene que... Creo que todo el país marcha a la fase 1. Todos marchan hacia la fase 1, sí, pero tenemos un gobierno acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una cosa espantosa, porque uno sale por la calle, está repleta la calle, porque las escuelas funcionan. Hay que cerrar las escuelas. Aparte, como yo os he dicho en su momento, ¿no? que la educación que se brinda es pavorosa, o sea que si se cierran se hace un favor a mucha gente. El tema que son fuentes de contagio, porque la gente circula para llevar a los chicos a la escuela, así, una cosa impresionante. Las calles yo las veo más concurridas ahora que en épocas normales. A mí me llama la atención eso, ¿no? Hay que tomar medidas sanitarias, la gente tiene que hacer cuarentenas. ¿Qué vamos a hacer? Es así. La cosa es así. Y aparte, las vacunas tienen que hacerse para todos, liberar las patentes medicinales. Déjense de jorobar con esto, porque todavía quieren hacer negocios en épocas de catástrofe. Es como los que tocaban la sinfonía en el Titanic que se hundía. Es exactamente igual, o sea, no se puede hacer negocios en épocas de desgracia y de tragedia.
O sea, hay que unificar todos los esfuerzos para hacer 11.000 millones de vacunas, así de esa manera se para todo. Y yo siempre insisto, la vacuna es una solución provisoria, pero no es la definitiva. La definitiva es que dejemos de una vez por todas de provocar a la naturaleza, dejemos de provocar al medio ambiente, dejemos de destruir el medio ambiente. O sea, seamos colaboradores, amigos de la naturaleza. No tomemos a la naturaleza como un campo, una presa a la cual hay que estar sacando el jugo hasta las últimas consecuencias. O sea, hagamos como los clásicos, que en la naturaleza veían dioses. Nosotros vemos simplemente una mercadería a la cual hay que sacarle el provecho, exclusivamente. Bueno, creo que con esto hemos terminado el programa y nos veremos el próximo martes. Seguimos el martes, vamos a hacerlo. No sé si a vos te conviene los miércoles. ¿Te conviene los miércoles? ¿Preferís que lo hagamos los miércoles? ¿No? Sí. Por esta situación no sabés. Bueno, entonces lo dejamos para... Mi trabajo es un día sí, uno no. Hoy me tocó libre. Bueno, entonces sí. Pero no hemos aprovechado que el señor Larreta lo dejó libre a Juan Manuel y pudo participar del programa. Bueno, hasta el próximo programa, que va a ser radial.